Los seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Amigos y amigas del mundo, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro caso real en Martes de Misterio. Este producto se basa en hechos reales, en historias contadas por los propios protagonistas. Mi nombre es Martín Echevarría y vamos a tener que viajar de Mar del Plata hasta México nuevamente porque Jorge, hace algunos meses, se contactó con nosotros para contarnos su caso real. Jorge, buenas noches. Bienvenido a otro relato real. ¿Cómo te va? Muy bien, Martín. Muy contento de estar con ustedes y de tener este espacio para poder platicar. Bueno, perfecto. Estamos llamando a qué lugar de México. Yo me encuentro en la Ciudad de México, pero yo no soy de Ciudad de México. Yo nací en la ciudad de Tampico, que es en el estado de Tamaulipas, en un estado al norte de este país. Ajá. Y la historia, por decirlo de esta forma, se desarrolla en ese lugar, que es donde vive toda mi familia, donde nací, crecí, y pues por cuestiones de trabajo me vine acá a Ciudad de México. Ah, muy bien. Ahora vos tenés ¿cuántos años? En este momento tengo 31 años. Ahora 31, perfecto. ¿Y la historia tuya comienza cuando tenías cuántos años? Bueno, te cuento, no es precisamente que a mí me sucediera directamente, pero lo viví. Qué bien. De alguna manera u otra, y todo ocurre en casa de mi abuela, y desde que era muy pequeño, pues siempre hubo como estas historias dentro de la casa. Es una casa antigua, una casa por allá de los años 50, que construyeron mis abuelos, y que pues son de estas casas que tienen techos altos, de 2 pisos, pero tiene la particularidad de que esta casa en su patio trasero colinda con el cementerio municipal de Tampico. No puede ser. No puede ser. Es imposible. Vos me estás diciendo que el patio de la casa de tu abuela, de una casa antigua, grande, gigante, el patio da a un cementerio. Es correcto, solo los divide una barda o una pared, por decirlo de esta forma, y si uno sube y está en los cuartos donde de pequeños dormían mis tíos y mi madre, pues lo único que ve es justo el cementerio, ¿no? Entonces, para esto es algo tétrico, te digo también que pues la casa ha tenido la situación de que no ha recibido mantenimiento en mucho tiempo. Ah, claro. Entonces termina abonando un poquito a lo tétrico. No se puede creer. Amigos, es impresionante. Este martes de misterio no me deja de sorprender. Es fascinante. Nos empezamos a meter de lleno todos en una casa cercana al cementerio. Pero no cerca de a pocos metros. No, lindante con el cementerio. Es increíble. Nos preparamos para escuchar la historia de este amigo mexicano, de Jorge. Ahí vamos entonces. Creo que nos vas a llevar a la casa de tus abuelos. Para mí siempre fue la casa de mi abuela, porque yo no conocía a mi abuelo. Mi abuelo fallece por allá del año 85, 86, y desde entonces ya todos mis tíos, mi madre también ya estaban casados. Entonces esa casa ya nunca tuvo como el mantenimiento que necesitaba, porque económicamente ya no estaba mi abuelo, que era el que sostenía por completo a esa familia o a mi abuela. Entonces comienza a hacerse, pues, a tener algunos desperfectos, el tema de la pintura, a lo mejor los acabados comenzaban a ser cada vez más antiguos o quedaban siendo como los antiguos, nunca se modernizaron. Entonces todo esto aportaba
a este pues miedo que podía dar hasta cierto punto la casa. De repente el jardín estaba muy alto, no iba el jardinero, sucedían todo este tipo de cosas que, insisto, aportaban como para que uno no se sintiera del todo cómodo en ese lugar. No, y encima una habitación con vista al cementerio, por favor, por favor. Así es. Bueno, ahí estamos. Perdón, me dijiste en el detalle de la descripción que tus abuelos la construyeron. Sí, según me cuenta mi madre, una de mis tías que es mayor a ella, le decía que esa casa fue de madera en su momento y conforme pues hubo más oportunidades en lo económico, se fue construyendo de ladrillo, de block, y pues ahora es de concreto como una casa firme y sin ningún problema en ese sentido, de la estructura. Muy bien. Entonces, sí, es una casa construida por ellos. Muy bien, bueno, avancemos entonces, a ver. Pues entonces siempre estuvo como esta aura de terror con la casa, porque aparte era hasta cierto punto muy oscura, no entraba mucha luz dentro de ella. Entonces había escuchado yo las historias de mi madre, de mis tíos, que cuando eran pequeños ellos veían tan normal este tema de estar a un lado del cementerio que pues jugaban dentro del cementerio, estando en la casa se asomaban, veían cuando llegaban algunos féretros, cuando llegaban algunos ataúdes, y normalmente ellos tenían más la posibilidad de ver a los ataúdes pequeños, los de los niños, porque justo pegado a esa barda que dividen la casa y el cementerio, pues está el sector en donde suelen enterrar a los pequeños, a los bebés. Entonces, dentro de esta inocencia, por decirlo de alguna forma, que tenían ellos a esa edad, siempre decían, es una muñeca, esa es mi muñeca, ese niño es mío, y jugaban de esta manera hasta cierto punto también tenebrosa, ¿no? No, pero esta historia cuanto más avanza, más tétrica es. Niños viendo cómo llegan niños fallecidos al cementerio y jugar con esa ilusión de el que llega ahora es mío. También aunado a esta casa, en el mismo predio está dividida junto a un cuarto, por decirlo de esta manera, a un departamento que mucho tiempo fue un salón de belleza. Cuando éramos pequeños yo recuerdo que era un salón de belleza, se dejó de rentar y se comenzó a abandonar. Entonces yo nunca entré a ese lugar, claro, más que cuando estaba activo. Posteriormente ya no volví a entrar. Y bueno, para esto mi abuela muere hace algunos años, en 2017 fallece, y previo a eso vivía con ella uno de mis tíos, que lamentablemente también 2 años antes falleció, y pues solamente eran ellos dos dentro de la casa. Cuando fallece él, mi abuela, por la edad, mi abuela muere a los 92 años, pues termina estando sola. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños, los domingos íbamos a comer con ella, a desayunar. Ella solía cocinar muy bien. Entonces, este anexo que te platico, estaba completamente, sí dividido, pero solo por una pared que tenía ventanas con la casa. Entonces yo recuerdo estar frente a la cocina y mi abuela nos decía, es que yo veo que alguien me está viendo, y se asomaba a través de esas ventanas. Las ventanas, como para tener hasta cierto punto privacidad, las tapaban con periódico. Son ventanas antiguas, de estas que se abren como hacia afuera, no sé si allá hayan iguales, sí, pero acá en México son como muy comunes, de las casas antiguas, que se abren hacia afuera. Entonces, en las divisiones del vidrio, pues no se alcanzaba a tapar del todo bien con el periódico. Entonces, por esas rendijas, mi abuela nos decía, es que me está viendo alguien. Nosotros, entre que éramos chicos, entre que entendíamos que ya mi abuela estaba grande, entre que también mi abuela estuvo muy relacionada con el alcohol, mucho tiempo tomó alcohol, hasta sus últimos días tenía este problema de alcoholismo, que también se derivó mucho porque mi abuelo tenía un bar, toda su vida atendió un bar, era dueño de uno, entonces siempre estuvieron ligados o tuvieron este nexo con el alcohol. Entonces decíamos, pues es entre el alcohol, entre el tema de la edad, entre que pues ya va avanzando todo esto de la demencia senil, a lo mejor, pues nos dice que ve algo, pero pues nunca vemos nada, ¿no? Entonces nos asomábamos y sí, no se veía nada en ese anexo. Pasa el tiempo, muere mi tío, nos llevamos a mi abuela a vivir con nosotros. Y
esa casa se queda sola. Uno de mis primos es abogado, licenciado, entonces ocupa el anexo que tenían antes en ese salón de belleza y que quedó abandonado durante mucho tiempo, lo ocupa y lo restaura para poner ahí lo que acá en México conocemos como despachos, como la oficina de su bufete de abogados. Entonces, toma la casa no la toma, al menos por el momento, y toma ese lugar, lo recicla todo, como decimos acá, lo acondiciona para poner unas oficinas. Es correcto. Bien. Entonces tenía socios y los socios siempre, mi primo pues siempre estuvo acostumbrado a esa casa porque ahí crecimos, insisto, navidades y años nuevos y domingos era de ir a visitar a la abuela y de quedarnos ahí, no a dormir porque eso sí, nunca tuvimos, o al menos mi hermana y yo, somos solo 2 hermanos, nunca tuvimos como esa valentía, por decirlo así, de quedarnos a dormir por la misma pues escena tétrica, ese contexto tétrico que tenía la casa y que nos daba terror. Incluso a mí recuerdo que los domingos cuando íbamos ya pasada las 5, 6, 7 de la noche nos íbamos y mi mamá siempre me decía, ve y déjale un vaso de agua a tu abuela en su cuarto para cuando pues en la noche, como se va a quedar prácticamente sola, pues no tenga que bajar y todo esto, no corre el riesgo de caerse, ¿no? Porque ya en algunos momentos se había caído por las escaleras. Entonces yo recuerdo que cuando ya era más de noche me daba temor tener que subir a dejarle solamente el vaso de agua. ¡Qué loco! Y prendía las luces de todas las escaleras, el pasillo y el cuarto, dejaba y conforme iba avanzando iba apagando y cuando era la última luz corría y bajaba las escaleras otra vez, ¿no? Entonces ese miedo de niño de correr en la oscuridad o de subir y de bajar escaleras. Claro. Sí, totalmente y fue algo que siempre me pasaba y siempre tenía que subir a hacerlo. Aunado a todo esto también, de que mi abuela nos contaba que veía cosas, pues también se unía que ella, o a nuestra creencia, que ella escuchaba mucho un programa que sé que ustedes lo conocen muy bien, que era La Mano Peluda, acá en México, que es icónico de todo esto. Mirá qué loco cómo volvemos a unirnos en un capítulo con La Mano Peluda, ¿eh? Tu abuela fanática de La Mano Peluda. Nosotros programa que conocimos y que también homenajeamos en un par de capítulos de Martes de Misterio, hablamos con los protagonistas también, los creadores, y acá tenemos a la abuela que escuchaba La Mano Peluda y al nieto que escucha Martes de Misterio, unidos por generaciones, qué maravilla. Ella escuchaba La Mano Peluda en su casona, cercana al cementerio, de noche se quedaba sola, claro, es lógico que en algún momento le diga, algo me está mirando. Claro, la verdad es que siempre fue para nosotros de admirarse. Primero que se atreviera a poner en la noche prácticamente sola el programa de La Mano Peluda, ¿no? Desde ahí ya era de admirarnos, algo que yo no hago. Por ejemplo, con Martes no suelo ponerlo de noche porque me gusta mucho el tema, pero soy muy respetuoso y trato de no meterme en más problemas, ¿no? En más broncas o tratar de traer algo a casa. Entonces pasa esto con mi abuela. Mi mamá siempre me contó que de chica escuchaban que movían utensilios en la cocina, que justamente la cocina tiene un ventanal enorme que está en la parte de atrás y que justo da a ese patio que colinda con el cementerio. Entonces, si bien no se ve perfectamente todo el cementerio, se alcanzan a apreciar algunos mausoleos, algunas tumbas que son un poco más altas dentro del cementerio, pero desde la cocina uno lo podía mirar. Y en esa misma cocina, del lado derecho, entrando, recuerdo que se veía esa pared y esas ventanas que daban al anexo o al cuarto anexo que estaba o que está en esa casa. Entonces, mi mamá me contaba eso. Alguna ocasión a mí me pasó que estábamos en la sala, mi abuela, mi papá y yo. Yo tenía la idea de que mi mamá y mis tías estaban en la cocina y escucho que mueven un cajón para sacar los utensilios, los cubiertos. Los cubiertos eran cajones de madera y escucho como eso, pero yo tenía esa idea de que mi mamá, estaba ahí. Y mis papás y mi mamá y mi abuela, estaban dormidos en la sala viendo la tele, se quedaron ahí y no le tomé más atención justamente por entender que había gente dentro de la cocina. Cuando a la media hora veo que llega mi mamá y 2 tías del supermercado y pues no había nadie en la cocina. Eso. Entonces sí,
sí me dejó pensando. Se van como aumentando todo este tipo de anécdotas dentro de la misma casa. Pasa mucho tiempo, mi abuela muere, yo me vengo para acá, mi primo toma ese anexo o ese cuarto, lo restaura y decía que sus socios, porque tenía 2 socios, les daba miedo ese lugar. Y él hasta cierto punto no tenía miedo. Dice que cuando se iba de fiesta, él vivía lejos de ahí y tomaba o agarraba la fiesta en el centro, le quedaba cerca ese lugar y pues decía, me voy y me duermo al despacho para no ir hasta mi casa. Y cuando, dice, me acostaba en un sofá que teníamos hasta el espacio más de atrás o el trasero de ese cuarto, en donde no había segundo piso, solamente era un piso ese cuarto. Y de repente escuchaba cómo caían como canicas en el techo. Las canicas se escuchaba en el techo. Entonces dice, pues yo la verdad ya venía tomado, no le daba tanta importancia y me quedaba dormido. Pasó el tiempo, en ese momento en que se estaba restaurando el lugar, dice que tuvo la oportunidad de contratar a un pintor para poder restaurar todo el interior. Dice que el pintor lo dejaron solo trabajando una tarde y que cuando regresó el pintor le dijo que ya había acabado, pero que no pensaba regresar a ese lugar porque le habían tirado una cubeta de pintura. Entonces le dice este señor a mi primo, yo no regreso porque aquí hay ánimas, le comenta. Entonces, pues con esto más miedo obviamente tenían sus socios, ¿no? Los socios de mi primo. Cuando ya ponen a funcionar este lugar, me comenta mi primo que le llega una medium a pedirle un servicio de abogacía, de lo que tiene que hacer, algún litigio. Trabaja con ella durante varios meses y cuando termina el caso con esta persona, con una persona que se dedica a este tema de lo esotérico, sus socios le dicen, por favor, Abraham, se llama mi primo, por favor, Abraham, pregúntale, llévala a la casa, dile qué ve ella o qué onda, porque a nosotros nos da miedo. Hasta ese momento, la casa seguía vacía. Sí, bien. Vacía totalmente. Totalmente abandonada. Entonces, ¿no iba alguien a mantenerla, nada? No hubo trabajos de restauración dentro de la casa porque como nadie vivía ahí y como lamentablemente cuando fallece mi abuela, la casa queda intestada, pues nadie podía hasta cierto punto meter mano ahí porque tampoco era pues, legalmente posible, ¿no? Nadie tenía control sobre ello. Aparte eran de 8 hermanos, sobrevivían en ese momento 7. Entonces era difícil el tema de la repartición con tanta gente ahí y sin estar intestada, ¿no? Bien, esta gente estaba trabajando en ese anexo, así es, tipo oficinas, y al lado había un cementerio y una casa gigante abandonada. Los entiendo perfectamente, ¿eh? Quiero que sepas que los entiendo a esos muchachos. Entonces le piden a tu primo que lleve a la medium a la casa. Así es. Mamita así querida. Es, le piden solamente para, hasta cierto punto, para descartar alguna situación, para ellos tratar de sentirse más seguros de que ella le dijera no hay nada, no pasa nada. Y estar más tranquilos. Pero cuando mi primo le comenta, le dice la medium, es que sí, aquí, al menos en el anexo, hay niños. Entonces, eso creo que explica hasta cierto punto el por qué las canicas, el por qué mi abuela de chicos nos decía, es que alguien me está viendo desde el otro lado de la ventana. Claro. Que justo daba con el anexo. Entonces ya, mucho tiempo después, eso me lo platica mi primo hace un par de años en una de las navidades que fuimos para allá y ahí es donde comienzo como a hilar todo esto que nos decía mi abuela. Era porque realmente había algo ahí que ella sí estaba viendo, que nosotros no veíamos, pero que quizá ella tenía esa sensibilidad para poderlo detectar a pesar de su edad. Y tu mamá, que de pequeña jugaba con niños, supuestos niños, ¿no? Que enterraban ahí sus cuerpitos. Cercano a la casa, me refiero, ¿no? Sí, al otro lado de
de la barda del patio trasero. Ahí estaban los niños, los veían y muchas veces ahí trabajaban en el tema de mantenimiento los presos de la ciudad, y pues ellos exhumaban algunos cuerpos y quedaban a la vista durante algunos días, y a veces desocupaban otras tumbas por la misma sobrepoblación que en algún momento llegó a haber en ese cementerio. Entonces para ellos era muy normal poder ver un cuerpo o un cadáver, pues sí, en un féretro y expuesto a la vista de todos. Entonces pasa esto de mi primo, le dice que ahí hay niños y pues bueno, avanzan, la lleva a la casa, comienza a buscar o a checar en la planta baja, que cuando uno entra a esa casa, a la izquierda hay un baño y están las escaleras que llevan al segundo piso, de frente está la sala, y del lado izquierdo hay un comedor gigante o bastante grande, y pasando el comedor está la cocina. Entonces da un recorrido por esa zona, le dice a mi primo que él no ve nada. Y cuando terminan de hacer este recorrido por la planta baja, obviamente deciden subir a la planta alta, y cuando van en el camino a las escaleras, porque son unas escaleras en las cuales hay un descanso intermedio y se tiene que dar la vuelta para subir a la planta alta, cuando se encuentran en el descanso, le dice espérame, porque al pie de la escalera hay una persona muy alta, robusta y está viendo hacia acá. No es nada malo, pero está ahí parada. Entonces, en cuanto le describe esta persona a mi primo lo que veía ella, pues caemos en cuenta de que era mi tío, que había fallecido 2 años antes de que mi abuela falleciera, y que justamente él había vivido sus últimos años en esa casa y dormía justamente enfrente en el cuarto que está enfrente de cuando uno sube, lo primero que ve es ese cuarto, y ahí es donde dormía él, y de alguna forma, no sé si pensarlo como tal, él custodiaba su cuarto o esa zona. Entonces, eso es lo que la descripción encaja perfectamente con lo que era él. Le describe físicamente a tu tío. Así es. Qué bien, ¿eh? Qué buen trabajo, qué bueno eso. Aparte, no solo lo describe, sino que también lo apunta en el lugar exacto donde él pasó los últimos días, horas, antes de fallecer, ¿no? Sí, antes de ir al hospital para tratar de salvarlo, él era hasta cierto punto joven, 50 años a lo mucho, y fue su última morada, por decirlo así, su último hogar, esa casa de mi abuela. Y pues al final ya nadie ha regresado a esa casa a tratar de investigar si pasa algo, a tratar de restaurarla. Ha quedado como en stand-by todo el tema del testamento y del arreglo legal, pero pues sí queda como esa historia que nos platica mi primo, que le tocó vivir y que le tocó pues tenerla muy de cerca al lado de su lugar de trabajo. Él no ha vuelto a ese lugar, no ha entrado otra vez a casa de mi abuela, pero tengo entendido que sigue trabajando en ese despacho. O sea, trabaja en el lugar donde supuestamente hay niños, pero no se atreve a entrar a la casa. La casa donde hoy vive, de alguna forma, o habita el tío fallecido. Es correcto. ¿A vos no te da curiosidad entrar a esa casa para nada? Me da curiosidad hasta cierto punto, sí, porque me encanta todo este tema. Insisto, no me meto tanto porque soy respetuoso, precisamente porque creo bastante en eso, a pesar de que no me ha pasado nada fuera de lo de la cocina. Sí me gustaría en algún momento entrar con más personas, con gente especializada, pero sí, solo no me aviento a entrar ahí. Hacer alguna especie de investigación, pero acompañado, y si podés, de profesionales. Sí, totalmente. Claro. Con alguien que conozca y que sepa de estos temas de lo paranormal. Un marco perfecto, entiendo, nos fuiste describiendo a medida que avanzaba la historia. Todos los condimentos, todos, absolutamente todos los que tiene que tener una historia incómoda, o por lo menos increíble, sin la necesidad de salir espantados, pero con una curiosidad de saber qué ocurría ahí
apabullante. ¿Hace cuántos años, para tener una referencia, que nadie entra a esa casa? Yo creo que a partir de ese momento, por ahí de 2018, 2019 más o menos, nadie ha vuelto a... 2018 creo que fue cuando me cuenta eso, nadie ha vuelto a abrir la puerta de esa casa. Tengo una consulta de curiosidad nada más, y para ver si todos nos podemos transportar ahí. ¿Esa casa, si la buscamos en Google, la encontramos? Sí, justo antes de entrar estaba tratando de verla, porque yo también tiene desde 2015 que no voy para allá, antes de que falleciera mi abuela, y sí, aparece, es alta, tiene un color rosa, más o menos, entre rosa y beige, o hueso, color hueso. Vamos a hacer un ejercicio entre todos. Nos vas a decir cómo la podemos encontrar a la casa. Todos en este momento, o el que escuche, puede abrir Google en su celular, si quiere, en su computadora. Vamos a conocer la casa de Jorge en México. Ahí vamos a estar un ratito, aunque sea la vamos a ver por fuera. A ver, díctame cómo la buscamos. Está en la calle Olmo, número 1021. Sí. En la colonia Altavista. Colonia Altavista. Estoy escribiendo al mismo tiempo que quizá lo estén haciendo varios, ¿eh? Calle Olmo. No, búscala como 102, mejor dicho, 102. Bien. Que afuera tiene el 1021, pero el 1 es de que tiene un interior que es el 2, que es el anexo. Calle Olmo, 102, Colonia Altavista. Vamos a agregar México, Tampico. Es una casa que está pintada de color... beige. Beige. A ver, atención. Acá estamos. Hay un auto estacionado afuera color bordó y una camioneta por detrás. Así es. Estamos en la casa. Un frente de reja negro. Al lado un paredón. Muchas, pero muchas flores de color, por lo menos en ese momento. Y aquí estamos, frente a la casa. Muy bien. ¿Detrás de esa casa está el cementerio? Es correcto. Es correcto. Detrás de esa casa colinda el cementerio. Está el cementerio. Amigos y amigas, a ver, les digo algo, si se dan un poquito de maña, pueden ingresar un poquito al frente de la casa. Es más, se ve una ventana abierta arriba. Se alcanza como a apreciar, estoy cercano a la ventana de arriba. En ese momento intuyo que cuando sacaron las fotos vivía alguien, ¿o no? Pues no sé si vivía alguien o subió mi primo en algún momento, o quizá, porque pudo haber sucedido, que se quedara abierto. Cuando mi tío fallece fue una situación de emergencia, fue una madrugada en la cual tuvieron que ir por él al hospital, a la casa para llevarlo al hospital. Enfrente hay un hospital, pero el hospital es muy caro y tuvimos que, mis papás y mis tías tuvieron que moverlo del lugar. Jorge, yo no te quiero preocupar. Esto que yo voy a contar va a ser testigo cualquiera que esté siguiendo estos pasos de encontrar esta casa. 102, Olmo, Tampico. Estoy frente a la casa, ingreso un poco más y veo mucho más de cerca una ventana que está abierta. Me llama la atención que la ventana esté abierta porque la foto fue tomada en julio del 2019. Entonces, en esa fecha que vos nos estás dando, la casa no estaba habitada. Porque hace un rato te pregunté cuánto hace que no se habitaba, y vos me dijiste más o menos del 2018. Julio del 2019 es la información que se lee abajo de la imagen de cuándo fue tomada la foto. Tendríamos que entender que en esa casa, que nunca más entró nadie, y que alguna vez entró tu primo con una medium. Tendría que ser mucha casualidad que haya sido justo ese día. No creo que haya sido ese día, no. La verdad. Y yo les voy a decir algo más. Por favor, hagan este ejercicio conmigo. Es increíble lo que estoy viendo. Si ustedes se acercan a la ventana de arriba que está abierta, se ve claramente que está abierta, y se paran frente a la ventana, van a ver que en el costado derecho inferior de la ventana es como que la cortina esté corrida. No solamente se ve la cortina corrida, sino que hasta puedo anticipar que se ve algo raro. Te invito a vos, Jorge, que puedas hacer este ejercicio
que acabo de descubrir y que lo puede hacer cualquiera que nos esté siguiendo. Jorge, nos acabás de regalar una historia fascinante que se completa con imágenes. No me había percatado de esta situación de la ventana. Me dejaba un poco intranquilo. Viniste a sorprendernos a nosotros y sobre el final te vas vos sorprendido. Te mandamos un abrazo desde Argentina hacia México. Igualmente, fuerte abrazo, gracias por escuchar esta historia. Hasta luego, Martín, gracias. Estoy muy seguro que ninguno de ustedes imaginaba el final de esta historia. Una historia con un ambiente perfecto para seguirla, pero qué bueno esta posibilidad. Primero, de conocer la casa. Segundo, de entrar por lo menos en el frente de ella y acercarnos a esa ventana. Los dejo mirando con atención la casa que cuida el tío de Jorge, el tío fallecido de Jorge. Quienes hayan podido seguir en vivo este paso a paso lo van a descubrir. Miren con atención la ventana. Todos van a poder observar que esté abierta, pero a todos nosotros, en producción, los que hacemos Martes de Misterio, nos intriga en este momento ver el costado derecho de la ventana, donde se nota que está la cortina corrida, y empiecen a imaginar en sus cabezas si no se ve algo más. Se lo dejamos 100% a ustedes. Cada uno de nosotros se va a quedar con una libre interpretación. Final abierto en este Martes de Misterio, según hasta dónde estén dispuestos a ver. Si vos tenés tu historia real para contarnos, no dudes. Este club de amigos de lo esotérico, de las cosas que la ciencia no puede explicar, te está esperando. Nos mandás un mensaje directo a través de nuestras redes sociales y aquí estaré para escucharte. Mi nombre es Martín Echevarría. Hasta el próximo capítulo. Esto es Martes de Misterio. Basado en hechos reales.